El doctor que no creía en los milagros. La alarma del hospital sonaba a lo lejos, como un recordatorio constante de que la vida nunca se detiene. El doctor Enrique Valdés caminaba por el pasillo con pasos firmes pero cansados, levando en el rostro la expresión de alguien que convive años con el peso de responsabilidades que nunca pidió. Su bata blanca se movía al ritmo acelerado de su jornada, pero sus ojos denunciaban un cansancio más profundo, espiritual. Aquella mañana, Enrique había terminado una cirugía de alta complejidad. El paciente sobrevivió, y todos lo felicitaron por su precisión. Él apenas asintió, como quien escucha un cumplido que ya no significa nada. Para todos, Enrique era uno de los mejores cirujanos del país. Para él mismo, era solo un hombre funcionando en automático. Caminó hacia la sala de descanso y se dejó caer en una silla. Abrió su carpeta de casos, intentando distraerse, pero un pensamiento rebelde se filtró sin permiso. Clara, su esposa. La última vez que había sentido algo parecido a esperanza había sido antes de perderla. Desde ese día, su fe se había convertido en un recuerdo distante, algo que prefería ignorar para no sentir la herida volver a sangrar. «Buen trabajo hoy, doctor Valdés», comentó la enfermera Lorena entrando en la sala. «Ese paciente, bueno, casi fue un milagro». Enrique levantó la mirada lentamente. «Milagros no existen, Lorena. Existe habilidad, entrenamiento y decisiones rápidas», respondió con voz seca. Ella sonrió con suavidad, acostumbrada a su dureza. «Tal vez, o tal vez usted simplemente no quiere creer». Enrique se quedó en silencio, no por falta de respuesta, sino porque todo dentro de él protestaba al escuchar esa frase. La fe había sido un refugio una vez, pero también había sido el lugar donde su corazón se rompió. Desde entonces prefería la frialdad lógica, donde nada duele. Esa tarde, mientras revisaba informes médicos, sintió el conocido vacío en el pecho. Un hueco que ningún éxito profesional lograba llenar. Observó por la ventana del hospital. El cielo comenzaba a nublarse, presagio de una lluvia que parecía reflejar su propio estado interior. Sabía que debía irse a casa, pero la idea de enfrentar el silencio de su departamento lo hacía prolongar el trabajo. Sin embargo, el cansancio ganó la batalla. Cerró los documentos, tomó sus llaves y, con el alma más pesada que el cuerpo, se dirigió al estacionamiento. No sabía que aquella noche, entre la lluvia que empezaba a caer y los pensamientos que intentaba evitar, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La lluvia comenzaba a golpear los ventanales del hospital cuando Enrique salió hacia el estacionamiento. El sonido repetitivo de las gotas lo acompañó como un eco de su propia inquietud interna. Se subió al coche, encendió el motor y permaneció unos segundos en silencio, respirando hondo, intentando expulsar el cansancio acumulado. Sin embargo, al cerrar los ojos, una imagen antigua regresó sin permiso. Clara, sonriéndole desde la puerta de casa. Abrió los ojos de golpe, como si esa memoria doliera más que cualquier herida física. Encendió la radio, buscando distraerse, pero nada parecía suficiente. Aún así, condujo hacia su apartamento. El trayecto, normalmente corto, se le hizo interminable, como si cada semáforo rojo quisiera obligarlo a pensar en lo que evitaba. Al llegar a casa, dejó las llaves sobre la mesa y colgó su abrigo empapado. El silencio lo envolvió de inmediato. Ese silencio que tanto temía. Caminó hasta la sala y encendió una lámpara tenue. Se dejó caer en el sofá y abrió un archivo médico en su tablet, intentando sumergirse en trabajo, pero su mente regresó al caso del día. Un paciente que había llegado prácticamente sin vida, y que contra toda lógica sobrevivió. Recordó las palabras de la enfermera Lorena. Casi fue un milagro. Él había respondido con frialdad, pero ahora, solo, sentía una punzada en el pecho. ¿Por qué le molestaba tanto aquella palabra? Un flashback se abrió paso. 3 años atrás, un pasillo de hospital, el olor a desinfectante y un médico diferente a él mismo pronunciando palabras que lo destrozaron. «Lo siento, doctor Valdés, hicimos todo lo posible». Clara ya no volvería, y con ella había muerto su fe.
Sacudió la cabeza, intentando expulsar la memoria. No quería volver a ese lugar. Pero las heridas invisibles, las que nunca trató, seguían abiertas, sangrando silenciosamente. Esa noche, mientras bebía un café frío y revisaba exámenes que no necesitaban ser revisados, su teléfono vibró. Era un mensaje del residente Javier. Doctor, el paciente de la mañana despertó. Dice que vio una luz mientras lo operaban. Está agradeciendo a Dios por darle otra oportunidad. Enrique exhaló irritado. Claro, Dios, murmuró con sarcasmo. Sin embargo, una inquietud le recorrió el cuerpo, un hormigueo incómodo que no sabía explicar. Cerró la tablet, preservó la luz y decidió acostarse temprano. Mientras se recostaba, escuchó el viento golpear las ventanas. Algo dentro de él le decía que esa noche no sería como las demás. Y aunque intentó ignorarlo, una sensación extraña comenzó a instalarse en su pecho, como una advertencia silenciosa de que algo estaba por venir. La mañana siguiente llegó gris y pesada, como si el cielo reflejara el estado interno de Enrique. Apenas había dormido. Se levantó con la sensación incómoda de que algo lo había estado observando en la oscuridad, aunque sabía que era solo producto de sus pensamientos confusos. Se duchó rápido, tomó un café a medias y salió hacia el hospital, intentando recuperar la rutina que lo mantenía en pie. Pero nada se sentía igual. Durante las primeras horas de trabajo, Enrique se distrajo más de lo habitual. Olvidó una carpeta en la sala de descanso, equivocó el nombre de un paciente y dejó caer un instrumento quirúrgico durante una evaluación. Los residentes lo miraban con cierta preocupación, pero nadie se atrevía a decir nada. Él, sin embargo, sabía que algo dentro de él estaba cambiando, aunque no pudiera identificar qué. Al final del turno, el cielo ya estaba cubierto por nubes densas y el viento empezaba a anunciar una tormenta. Lorena se acercó para entregarle unos resultados. «Doctor, ¿está bien? Hoy lo vi diferente». Enrique fingió una sonrisa cansada. «Solo necesito dormir». Lorena asintió, aunque no convencida. Cuando salió del hospital, la primera gota cayó justo en su mejilla, luego otra, y otra. En cuestión de segundos, la lluvia se desató con violencia. Enrique apresuró el paso hacia su coche, empapándose más rápido de lo que podía imaginar. Encendió el motor y se incorporó al tráfico. Las luces de los vehículos se deformaban por las gotas acumuladas en el parabrisas, creando un paisaje casi onírico. La lluvia era tan intensa que apenas veía unos metros adelante. Aún así, continuó conduciendo, con las manos tensas en el volante. La tormenta parecía empeorar con cada kilómetro. El cielo retumbó con un trueno que hizo vibrar el coche. Enrique sintió un ligero temblor en las manos, pero respiró hondo intentando mantener la calma. Fue entonces cuando comenzó a recordar el mensaje que recibió la noche anterior. El paciente dice que vio una luz, está agradeciendo a Dios. Ese pensamiento regresó con fuerza, como una gota helada deslizándose por su columna. Cerró los ojos apenas un instante, intentando concentrarse, pero ese instante fue suficiente para que algo cambiara. Cuando los abrió, vio el resplandor de unos faros venir hacia él, mucho más rápido de lo esperado. Un camión había perdido el control en la carretera resbaladiza y se deslizaba directamente a su carril. Enrique intentó frenar, pero las ruedas patinaron. Un segundo se volvió un suspiro. Un golpe brutal. El mundo giró. El metal se deformó. El coche dio vueltas como un muñeco de trapo en manos de la tormenta. El cinturón lo presionó con fuerza mientras el impacto retumbaba en sus oídos. Vio fragmentos de vidrio volando, luces confusas, sombras mezcladas con lluvia. Luego, silencio. Un silencio espeso, casi sobrenatural, roto solo por el tamborileo distante de la tormenta sobre la carrocería destruida. Enrique quedó inmóvil, atrapado entre las ferrajes, sin entender completamente qué había sucedido. El olor a gasolina y la sensación punzante en el pecho fueron lo primero que registró. Intentó moverse, pero un dolor agudo lo detuvo.
La conciencia se le escapaba como arena entre los dedos. A pesar del caos, una única certeza comenzó a formarse en su mente. Podía morir allí, solo, en medio de la lluvia. Y por primera vez en muchos años sintió verdadero miedo. La lluvia caía con fuerza cuando Enrique salió del hospital. As gotas batían no chão como pequeñas agujas de vidrio, y un vento frío atravesó su ropa en cuestión de segundos. Él caminó rápidamente hasta el carro, desejando apenas chegar em casa e se esconder atrás do silêncio que, apesar de doer, era familiar. Incendiou o motor e começou a conduzir por las calles mojadas. Los postes de luz reflejavam um brilho difuso sobre o asfalto, e los limpa-parabrisas lutavam para manter o vidro minimamente claro. A cada esquina, um pensamento insistente tentava infiltrar-se. Clara. Aquela noite chuvosa era assustadoramente parecida à noite em que a perdeu. «No pienses en eso», murmurou, apertando o volante. Pero los recuerdos veniam igual, empurrando, reclamando espaço. A umas quadras de seu departamento, algo lo obrigou a frenar bruscamente. Não muito lejos, em la calçada, estava uma ninha, molhada, temblando, abraçando algo contra o pecho. Tendria talvez uns 10 anos. Levava um vestido claro empapado pela chuva e seus pequenos sapatos estavam completamente encharcados. Henrique frunziu o senho. Aquilo não tinha sentido. Eram quase 11 da noite. Baixou a ventana apenas uns centímetros. ¿Estás bien?, preguntó, intentando que su voz sonara firme y no preocupada. La niña levantó el rostro lentamente. Sus ojos grandes y oscuros brillaban con una mezcla de miedo y serenidad inexplicable. «Necesito ayuda», dijo ella con un hilo de voz. «Mi mamá, ella está muy enferma». Enrique sintió un estremecimiento que percorrió su cuerpo entero. «¿Por qué conmigo?», pensó. Él estaba exhausto, quebrado y definitivamente no quería ningún tipo de envolvimiento emocional con extraños. Pero algo en la mirada de la niña no le permitió ignorarla. Abrió la puerta y salió bajo la lluvia. «¿Dónde está tu mamá?». La niña señaló una calle estrecha al lado de un edificio antiguo. «Allí, no podía moverla. Intenté pedir ayuda, pero nadie me vio». Enrique respiró hondo. Parte de él quería entrar en el carro, conducir hasta casa y fingir que nada había ocurrido. Pero la otra parte, la que aún recordaba el juramento de salvar vidas, incluso cuando su propia parecía en ruinas, lo empujó hacia adelante. «Llévame», dijo finalmente. La niña caminó rápido y Enrique precisó acelerar o paso para acompañarla. Subieron algunos degraus quebrados, pasaron por un corredor estrecho y llegaron a un pequeño apartamento con la puerta entreabierta. Dentro, o ar estaba pesado. Una mujer estaba caída no chão, pálida, respirando con dificultad. Enrique se arrodilló inmediatamente al lado de ella, avaliando señales vitales, buscando explicaciones. «¿Qué pasó con ella?», preguntó sin apartar la mirada de la paciente. La niña apretó contra el pecho el objeto que cargaba, un pequeño colgante con forma de cruz. «Estaba orando», murmuró, y dijo que Dios enviaría a alguien que pudiera ayudarla. Enrique congeló por un segundo. El corazón le dio un vuelco extraño. «Yo no soy respuesta de ninguna oración», respondió automáticamente. Pero la niña, empapada, temblando, lo miró con absoluta convicción. «Creo que sí». Y algo dentro de él, algo que había dormido en silencio por años, comenzó a despertar. Enrique respiró profundamente y volvió toda su atención hacia la mujer tendida en el suelo. La habitación era pequeña, apenas iluminada por una lámpara débil que parpadeaba de vez en cuando. El olor a humedad y descuido llenaba el aire, pero nada de eso importaba en ese momento. Se inclinó, verificó el pulso, la respiración y la respuesta motora. «Fiebre alta, saturación baja», murmuró. «Esto no es reciente». La niña observaba cada uno de sus movimientos, como si temiera que el mínimo error pudiera arrebatársela para siempre. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó Enrique sin apartar la mirada de la mujer.
Desde ayer, respondió la niña, bajando la cabeza. Pensé que iba a mejorar. Ella dijo que Dios la cuidaría. Enrique apretó los labios. No era el momento para discutir teología, pero lo que veía era grave. No podemos quedarnos aquí. Necesita atención urgente. Debemos llevarla al hospital. Los ojos de la niña se abrieron con alarma. Pero no tenemos dinero. Y ella dijo que no quería ir. Dijo que no tenía fuerzas para volver a ser rechazada. Enrique levantó la mirada por primera vez desde que entró en el apartamento. Había dolor allí, un dolor antiguo que reconoció de inmediato. Las personas que evitan los hospitales suelen tener motivos reales, heridas profundas, miedos acumulados. Escúchame, dijo con firmeza pero con suavidad. Si no la llevamos ahora, puede que no sobreviva esta noche. La niña respiró hondo, como si cada palabra fuera un golpe. Después de unos segundos, dio un pequeño paso hacia él. Está bien, si usted la lleva, yo voy también. Enrique asintió. Con cuidado, levantó a la mujer en brazos. Era demasiado ligera, como si su cuerpo hubiera renunciado a luchar hacía tiempo. La niña tomó una pequeña mochila y apretó el colgante entre los dedos. Salieron bajo la lluvia, que había disminuido, pero aún caía silenciosa, como si el mundo entero los acompañara en aquel instante. Enrique acomodó a la mujer en el asiento trasero del coche y abrió la puerta para la niña. «Siéntate, vamos rápido». Cuando arrancó el motor, una voz suave se escuchó desde el asiento trasero. Un susurro frágil, casi imperceptible. «¿Eres el médico?» Enrique miró por el retrovisor. Sus ojos estaban entreabiertos, tratando de entender. «Sí, soy médico, vamos a ayudarte». La mujer cerró los ojos de nuevo, pero sus labios formaron algo parecido a una sonrisa. «Lo sabía», susurró. «Él siempre envía ayuda». El estómago de Enrique se tensó. Él, otra vez esa palabra que trataba de evitar desde la muerte de Clara. La niña, notando su incomodidad, habló con voz tranquila pero llena de certeza. «Mi mamá siempre dice que cuando Dios guarda silencio es porque está preparando algo». Enrique apretó el volante. Algo dentro de él se quebraba, se movía, se rebelaba, y al mismo tiempo quería creer. «Espero que tenga razón», murmuró, casi sin darse cuenta. La niña sonrió, apenas un poco. «Siempre la tiene». La lluvia quedó atrás mientras el coche aceleraba rumbo al hospital. Lo que Enrique no imaginaba era que esa noche no solo salvaría una vida, sino que también cambiaría la suya para siempre. Enrique empujó la camilla por los pasillos del hospital con la rapidez de quien conoce cada rincón del lugar. Las luces blancas, el sonido de los monitores y el olor a desinfectante lo envolvieron de inmediato, recordándole que allí al menos sabía cómo actuar. Allí la incertidumbre parecía tener menos fuerza. «Quiero hematología, gasometría y una tomografía», ordenó con firmeza mientras los enfermeros lo asistían. La niña caminaba a su lado, con los brazos cruzados y los ojos llenos de preocupación. Cada movimiento suyo parecía un intento de no estorbar, aunque el miedo la hacía temblar. «¿Ella va a ponerse bien?», preguntó en un hilo de voz. Enrique respiró hondo antes de responder. «Haré todo lo que esté en mis manos». No era una promesa, pero tampoco un rechazo. Era la verdad, la que siempre ofrecía. Mientras examinaba los resultados preliminares, notó que la situación era más grave de lo que imaginaba. Deshidratación severa, infección avanzada, probable neumonía. Un cuadro que, sin tratamiento inmediato, podría convertirse en fatal. «Necesitamos iniciar antibióticos ya», indicó al equipo, «y prepárense para una posible intervención respiratoria». Todo se movía con precisión, y aún así, Enrique sentía algo extraño, una especie de nudo en el estómago que no tenía origen médico. Era como si aquella mujer, aquella niña, estuvieran allí con un propósito mayor. La niña se acercó y tiró suavemente de su bata. «Doctor, ¿puedo quedarme con ella?» Enrique la miró. Sus ojos grandes, llenos de una fe que él había perdido, lo desarmaron. «Puedes quedarte, pero no estorbes al personal», respondió más suave de lo habitual.
Ella asintió rápidamente. Cuando entraron a la sala donde la mujer estaba siendo estabilizada, la niña se acercó a la camilla y tomó la mano de su madre. Susurró algo que Enrique no logró escuchar del todo, pero una palabra sí llegó hasta él. Señor. Aquella sola palabra lo atravesó. Era sencilla, pero cargada de certeza. No era una súplica desesperada, sino una declaración de confianza absoluta. Enrique desvió la mirada, irritado consigo mismo por permitir que algo tan simple lo afectara. Mientras ajustaba la dosis de un medicamento, la niña volvió a hablarle. «Doctor, ¿usted alguna vez le pidió algo a Dios?» Enrique se congeló. El sonido de los monitores continuó, indiferente a la batalla interna que aquella pregunta despertaba. «No hablemos de eso ahora», respondió con voz baja, casi áspera. Ella bajó la cabeza, pero no hubo tristeza en su gesto. Más bien, comprensión. «Mi mamá siempre dice que Dios escucha incluso cuando nosotros no queremos hablar», murmuró. Enrique cerró los ojos un instante. No estaba preparado para ese tipo de confrontación. Pero algo dentro de él comenzaba a moverse, a despertar, como si las palabras de aquella niña hubieran tocado una herida que llevaba demasiado tiempo escondida. La mujer en la camilla respiró con un leve sobresalto, y Enrique se enfocó de nuevo. Trabajo, procedimiento, ciencia. Y aún así, por primera vez en muchos años, algo más empezaba a romper el silencio dentro de él. La noche avanzaba lenta, casi pesada sobre el hospital. Enrique revisaba los monitores junto a la camilla mientras el equipo ajustaba los sueros y verificaba la oxigenación. La mujer seguía inconsciente, pero su respiración era un poco más estable. Un pequeño progreso, aunque frágil. La niña permanecía sentada a un lado, sosteniendo la mano de su madre como si su toque fuera parte del tratamiento. Sus ojos cansados revelaban que llevaba horas sin dormir, pero no quería cerrar los párpados y perder un solo segundo. Enrique la observó de reojo. Había algo en ella que lo descolocaba profundamente. Esa serenidad en medio del miedo, esa fe casi indestructible. «Deberías descansar un poco», dijo él, manteniendo la voz baja. La niña negó con suavidad. «Estoy bien. Si me duermo, ¿y si ella me necesita?» Enrique pensó en tantas noches parecidas, velando pacientes, sin permitirse descansar, como si el descanso fuese una traición. La entendía más de lo que quería admitir. «Yo estaré aquí», añadió. «Si algo cambia, te despertaré». Ella levantó la mirada, estudiándolo con una mezcla de duda y esperanza. «¿De verdad?» Él asintió. La niña finalmente apoyó la cabeza sobre la manta doblada sobre sus piernas y, vencida por el cansancio, comenzó a adormecerse. Cuando el silencio volvió a llenar la sala, Enrique dejó escapar un suspiro largo. Aquella mujer, aquella niña, todo en esa situación removía partes de él que prefería mantener enterradas. Miró a la paciente. Sus facciones eran serenas pese a la gravedad. Una mujer joven, claramente agotada por una vida difícil. Había visto muchos casos así, demasiados. Pero esta vez, algo era diferente. Él siempre envía ayuda. Aquellas palabras tenían ficado ecuando nelle, palabras que él rechazaba frontalmente, pero que insistían en volver. Se apoyó contra la pared, pasando una mano por el rostro. No quería admitirlo, pero la presencia de la niña había abierto una caja que creía haber cerrado para siempre. Una que contenía recuerdos de Clara y todo lo que perdió. Cerró los ojos, intentando empujar esas imágenes de regreso a la oscuridad, pero la memoria fue más fuerte. Clara en la cocina riendo, Clara cantando mientras regaba las plantas, Clara tomando su mano en la iglesia, antes de la enfermedad. Y luego, la cama del hospital, su voz debilitada, aquel último pedido. «Enrique, confía, no estás solo». Él no pudo hacerlo entonces, no pudo creer, no pudo entregar el dolor a nadie. Encerró la fe junto con el luto, convencido de que así dolería menos. Pero ahora, aquella niña, con su voz tranquila y sus palabras llenas de certeza, había reabierto la herida.
En ese momento, el monitor emitió un pitido irregular. Enrique reaccionó de inmediato, revisando la saturación y ajustando el oxígeno. «Vamos, respira», murmuró mientras trabajaba. La mujer respondió con un esfuerzo leve pero real. El monitor volvió a estabilizarse. Enrique soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo. «Doctor», susurró una voz adormilada. La niña había despertado, observándolo con un brillo lleno de confianza. «¿Ves?», dijo, «ella está luchando, no está sola». Enrique tragó en seco. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. Y ese silencio, ese nuevo silencio dentro de él, ya no era vacío. Era el comienzo de algo que él no entendía, pero que empezaba a sentir. El amanecer comenzaba a insinuarse a través de las ventanas del hospital, tiñendo los pasillos con un tono grisáceo y frío. Enrique llevaba horas sin moverse del lado de la paciente. Su rostro cansado revelaba una preocupación que ya no intentaba esconder. La niña dormía en una silla, enroscada en sí misma, aferrando el colgante que nunca soltaba. De repente, la respiración de la mujer se volvió irregular. El monitor lanzó un pitido que cortó el silencio como un cuchillo. Enrique se incorporó de golpe. «No, ahora no», susurró, mientras verificaba la oxigenación. «Vamos, aguanta». Pero los números seguían bajando. «Necesito ayuda aquí», gritó. En segundos, la sala se llenó de enfermeros. Uno preparó la ventilación manual, otro ajustó los medicamentos. La situación se deterioraba rápido, demasiado rápido. La niña despertó sobresaltada. «Mamá, ¿qué pasa? Doctor». Intentó acercarse, pero un enfermero la detuvo suavemente. «Espera aquí, cariño». Enrique luchaba contra la caída abrupta de saturación. Sudor frío resbalaba por su frente. Ya no era solo un médico. Era un hombre luchando contra algo que no quería volver a sentir. Perder a alguien que no debía perder. «Vamos, no te rindas», dijo con voz temblorosa. La mujer abrió los ojos por un instante. Un gesto débil, pero consciente. Buscó a su hija. «Mi pequeña». La niña extendió la mano, lágrimas cayendo sin control. «Mamá, no te vayas, por favor». Enrique sintió un nudo en la garganta. Algo dentro de él se quebró por completo. «Adrenalina, ahora», ordenó. El equipo actuó rápido, pero el cuerpo de la mujer ya libraba una batalla imposible. Su respiración se volvió cada vez más frágil, más distante. Enrique la sostuvo entre sus manos, casi suplicando. «No es tu hora, por favor». La mujer lo miró, con una serenidad que ningún monitor podía explicar. «Doctor», susurró, «usted también necesita volver». Enrique frunció el ceño, confundido. ¿Volver a qué? Un hilo de voz escapó de sus labios, como un suspiro final. A él. Las alarmas comenzaron a sonar. El monitor cayó a una línea casi plana. «¡Cárguenlo!», gritó Enrique desesperado. Pero la niña, entre lágrimas, negó suavemente con la cabeza. «Mi mamá dijo que cuando Dios viene, uno ya no tiene miedo». Enrique sintió algo en su interior romperse de manera irreversible. Un silencio pesado cayó sobre la sala. El equipo detuvo los esfuerzos. No había nada más que la medicina pudiera hacer. La línea se volvió completamente recta. La niña se lanzó sobre el cuerpo de su madre, llorando con un dolor que perforaba el alma. Enrique dio un paso atrás, incapaz de sostenerse. Su respiración temblaba. Sus ojos se nublaron. «Lo siento», murmuró con una voz que nunca había usado con un familiar de paciente. «Lo siento tanto». La niña se volvió hacia él y lo abrazó. Enrique quedó paralizado. Ella, que acababa de perder lo más importante de su vida, lo abrazaba. «Gracias por ayudarla», dijo con un hilo de voz. «Ella dijo que usted era parte del plan». Esas palabras lo atravesaron como un rayo. Enrique cerró los ojos y por primera vez desde la muerte de Clara,
Dejó que las lágrimas cayeran. No había resistencia, no había argumentos, solo rendición. La niña apoyó la cabeza en su pecho. Mi mamá está con él ahora, pero creo que usted, hizo una pausa, levantando los ojos, todavía tiene una historia que Dios quiere escribir. El sol finalmente entró por la ventana, iluminando a ambos. Y allí, en medio del dolor, Enrique sintió algo que no sentía a años. El silencio dentro de él había sido finalmente quebrado.